Bueno, muy bien, pues arrancamos con el tema como antes les estaba comentando. Guillermo de la Barrera, que está ahí al otro lado, como antes les comentaba, que forma parte de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Y cuando hablamos de la sanidad pública, yo creo que hasta temblamos ya. Buenos días, Guillermo. ¿Qué hay? Buenos días. Digo yo que temblamos o que cómo está la cosa. Temblamos, ya ni temblamos. Ya ni temblamos, ¿no? ¿Qué me cuenta? Bien, ustedes en el sur parece que no aprenden. Le han estado tomando el pelo con el Hospital del Sur durante casi 50 años y miren cómo sigue la situación. Bueno, ahora estamos emitiendo desde la 10 Capital Radio aquí en Santa Cruz, pero bueno, sí, efectivamente llegamos a toda la isla, ¿no? Vamos a ver, yo es que no sé muy bien cómo, ahora qué está pasando con la sanidad, bueno, qué está pasando. Es decir, vemos viendo cómo se está privatizando, cómo está día a día avanzando el tema, y yo no sé muy bien cómo tenemos que defendernos, qué tenemos que hacer, Guillermo. Pues mira, vamos a ver, el problema es que esto no es un tema que haya surgido desde hace 2 años, ni desde hace 3. Este es un tema que lleva más de 30 años en el candelero. Es un tema en el cual lo único que está claro es que hay una financiación deficiente, hay una mala gestión y fundamentalmente no hay voluntad política para solucionar los problemas de la sanidad. Porque en el gobierno han estado prácticamente todos los partidos, pero no es solo el gobierno, es que el Parlamento tiene que defender también a los ciudadanos. Y que tengamos temas como, por ejemplo, las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, que ya estaban en los pasillos en el año 2006. Estaban en sus camas, pero en los pasillos. Y que lo único que hayamos conseguido en el 2025 es que los enfermos ya no estén ni en cama, sino están o en camilla, o en silla, o en el suelo. Es tremendo. Desde el 2006 al 2025, 19 años, ¿no? Más o menos. No ha habido tiempo de arreglar los problemas. Una vez me dijiste, una vez en una de una charla que tuvimos, me dijiste que aquí nunca se planificaba, me acuerdo perfectamente, nada a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, era como para escapar en 4 años y ahora, con lo que tú estás comentando, 30 años hacia atrás, que aquí se ha gobernado todo Dios, o otras fuerzas políticas también, ¿no? Y nadie hizo nada. Y hemos llegado a ese final que tú dices que bueno, que ahora está, lo que se ha mejorado es que estamos en las camillas en el pasillo. Sí. Y bueno, y en el suelo, sentado. Tenemos fotografías. Pero es que ese es un tema, pero por ejemplo en el sur tenemos un hospital que en el año 1978, el gobierno nacional, creo que estaba, no sé si estaba Adolfo Suárez, no me acuerdo, cogió y libró unas cantidades para compra de terrenos y para proyectos del Hospital del Sur. Estamos en el año 2025, casi 2026, y en el sur no hay un hospital. Mi madre, 1978. 1978. Con todo lo que ha crecido, ¿no? O sea... No, si no es que no es que ha crecido, es que ya se dijo que había que proyectar un hospital en el 1978. ¿Y cuántos gobiernos han pasado desde el 78 ahora? Guillermo, ¿por qué actuamos así, la masa en general? ¿Por qué no somos conscientes de lo que tú estás contando? ¿Por qué no nos echamos a la calle? Sí, a la calle, pero luego no. La gente no se echa a la calle. No se echa a la calle, es que te iba a decir eso. Te iba a decir eso. El otro día los titulares de la prensa eran cientos de personas. ¿Cómo que cientos? Cientos de personas. O sea, que se veía que la gente no se echa a la calle. No se echa a la calle para esto, para otras cosas, sí. Sí. Que te quiten los carnavales o que te quiten fiestas, para que veas si salen a la calle. ¿Pero y qué nos ha pasado como pueblo? Pues nada, ¿Tú crees que eso nos pasa a nosotros o eso pasa en otros pueblos también?
No, está pasando, desgraciadamente, está pasando en varias zonas de España, pero es que en Canarias nos tienen comido el coco. Es como una especie de lavado de cerebro. Cuando hay un problema, enseguida hay que sacar una fiesta, unas romerías, unos carnavales, una serie de cosas, y se diluye todo. Pero los ciudadanos son los ciudadanos. Mira, el que Canarias, desde hace más de 10 años, ocupe los últimos puestos en los índices sanitarios, y lo peor todavía, los primeros puestos los últimos puestos en los índices de salud. ¿Qué significa eso? Los índices de salud son aquellos que nos dan el estado de salud del pueblo. Y nosotros tenemos la vida más corta, la esperanza de vida de toda España. Digo, la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida más corta de toda España. Pero es que la esperanza de vida con respecto a trabajo también es la más corta de toda España. Somos los que estamos a la cabeza en obesidad, y sobre todo en obesidad infantil. Los que estamos en la cabeza en problemas cardiológicos. Los que estamos en la cabeza en diabetes. Los que estamos en la cabeza en accidentes cerebrovasculares. Eso es lo más importante, porque los índices sanitarios son los índices de los mecanismos que se ponen en marcha para preservar la salud y para sacar la salud adelante. Pero es que, te pongo otro ejemplo. Hace 13 años, más de 25.000 firmas en toda Canarias pedían una ley de iniciativa popular con una ley de salud y sanidad pública, una ley de salud y sanidad pública para Canarias. Somos la única comunidad autónoma que no la tenemos. Eso se aprobó en el año 2000, no sé cuánto, tenemos aquí los papeles del boletín del Parlamento y todo ese jaleo. Aquello se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, se cogió, se metió en un cajón. Joder. Estamos hablando del año 2011, me parece que fue. 2011. Se metió en un cajón. Y la solución política, hace año y medio, 2 años, a base de unas presiones que hicimos y una serie de cosas, tenemos otros documentos que salen en el boletín oficial de Canarias para relanzar esa ley. ¿Y entonces para qué se aprueba? Porque me estás hablando de hace 14 años, 13, 14 años. Sí, pero no, es que hay otra cosa mucho más graciosa. Hace unos meses, por unanimidad y de forma ilegal, el Parlamento de Canarias retira la ley. ¿Ah, sí? Cuando la ley dice que para retirar una ley de iniciativa popular la tienen que retirar los que han presentado esa ley, no los parlamentarios. Los parlamentarios, o sea, la propia gente, digamos, ¿no? Los que promovieron la ley son los únicos que pueden retirar la ley del Parlamento. No, aquí esto es el trumpismo puro. ¿Y cuándo ocurrió eso, Guillermo? ¿Cuándo ocurrió eso? Esto ocurrió, me parece que fue en abril. Me parece que fue en abril o por ahí. Sí, realmente es un trumpismo puro, sí. Y lo hicieron. Al final de una sesión, en menos de 5 minutos. Tenemos la grabación y es de verdad de vergüenza. Es de verdad de vergüenza. Y así está funcionando el aspecto de apoyo a que el principal pilar de la sociedad de bienestar, que es la salud y la sanidad,
pues aquí esté cada vez a peor. Pero, Guillermo, pero vamos a ver, pero ¿y cómo pueden entonces hacer eso? Vamos, en voz baja Mira, y que nadie se entere, ¿no? Mira. Pero ¿y cómo pueden hacer eso entonces cuando es totalmente ilegal? Bueno, ¿por qué pueden hacer eso? ¿Por qué hacen todo lo que están haciendo? ¿Por qué modifican los números para que parezca que están haciendo una buena labor cuando en realidad los números son todo lo contrario? Pues cuando hablan, cuando hablan perdona Guillermo, pero sí, cuando hablan, por ejemplo, del tiempo de espera, ya dicen que es menos y toda esta historia. Bueno, ¿quieres que te explique por qué? Sí, me encantaría que me dieras datos. Si tú ves los datos de la propia consejería, te das que curiosamente, las listas de espera quirúrgica dicen que han bajado. Han bajado las de más de 6 meses, pero las de menos de 6 meses han aumentado. ¿Y por qué bajan las de más de 6 meses? Porque ahí no se contabilizan los que se han dado de baja porque han ido a la sanidad privada a solucionarse su problema. Porque ahí no anuncian los que se han dado de baja porque han fallecido. Porque ahí no están aquellos a los que han llamado por teléfono, no los han localizado y les han dado de baja. Pero es que además de eso, al parecer, está ocurriendo una cosa curiosa, que es que hay una especie de comité que está controlando las consultas a especialistas que hacen los médicos de cabecera. De tal forma, eso se está haciendo en Madrid, se está haciendo en Andalucía, de tal forma que un médico de cabecera puede pedirte una consulta porque considera que la patología requiere tratamiento por un especialista o requiere una intervención, etcétera, etcétera, y hay un comité que no sabemos quién lo constituye, que va a decidir si sale adelante esa petición o no. Entonces, es como una especie de filtro entre el médico de cabecera una especie de filtro. ¿Por qué es eso? Porque eso no puede significar sino dos cosas. Una, que la consejería no tiene, o el Servicio Agrario de Salud no tiene confianza en sus profesionales, o simplemente que lo que quieren es hacer números para que bajen en la lista de espera. Si ves en los mismos datos oficiales de la propia consejería, te das cuenta de que el número de consultas pendientes para el especialista y el número de pruebas diagnósticas pendientes de hacer siguen subiendo. Entonces, ¿eso qué significa? Que ahí hay un volumen, creo que son unos 30.000 pacientes que están esperando pruebas y consultas y todo este jaleo. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que en la lista de espera quirúrgica hay unos potenciales pacientes de lista quirúrgica que no están porque no han sido vistos por el especialista o porque están pendientes de pruebas diagnósticas. Sí. Y esos son datos. Pero mira, hay una cosa que es ya de vergüenza. Y cualquier persona que tuviera un poquito de sentido común o que fuera medianamente inteligente sabía cuál era la solución. Mira, desde el año 1984 en Canarias, que se inauguró el Centro de Traumatología de la Candelaria, no se hace un hospital. ¿Desde el año 84? 84. Ni de media estancia, que no existen prácticamente, unas cuantas camas que hay en el sur y 20 o 30 camas que hay aquí en el norte, ni sociosanitarios. Perdona, para una población en ese momento más o menos, ¿cuánto podría tener la población que podíamos tener en ese momento, en el año 84, que tuviera para el hospital? No, pero es que, vamos a ver, es que la población es que nunca ha habido camas de media estancia en Canarias. Vale. Y los camas sociosanitarias, que son responsabilidades del Cabildo y de los ayuntamientos, no se han hecho ninguna. Ahora
se están rasgando las vestiduras porque tienen pacientes que están dentro de los hospitales porque tienen que tener una asistencia estando dados de alta, que no se le puede dar porque no existen esos centros. No existen centros sociales suficientes. Pero es que vamos a más. En este momento, la forma de gestionar es saber las necesidades de cada zona de Canarias, cuál es la prevalencia de enfermedades, etcétera, etcétera. Es una cosa que se llama el mapa sanitario. Sí. Y el mapa sanitario te da los datos para que tú sepas lo que tienes que tener en tal sitio, etcétera, 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 ¿no? Sí. Aquí el mapa sanitario hace años que no se hace. Pero es que vamos más allá. El otro día salió en la prensa que por fin iban a ver si terminaban un centro de salud en Arona que lleva 17 años esperando para inaugurar. Mi madre. Pero es que en Tacoronte otro tanto de lo mismo. En este momento, con la población que tenemos, necesitamos como mínimo en la puerta de entrada de la sanidad, que es la asistencia primaria, como mínimo 30, como mínimo en Tenerife, 30 centros de salud con sus médicos de familia, más de los que tenemos actualmente. ¿Y cómo se puede planificar una actuación si el mapa sanitario es sin mapa sanitario? ¿No me explico? ¿Y cómo se puede llevar una sanidad y una salud sin ley? Haciendo lo que me dé la gana. Pero es que tenemos la experiencia de la historia, lo que te decía antes. Cualquier persona que tenga algo de sentido común, algo de ética, algo de dignidad y que sea medianamente inteligente, te voy a dar unos datos que creo que son importantes. Nosotros tenemos de las listas de espera quirúrgica más altas de toda España. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa aquí? No sé cuánto. Si empiezas a analizar el sistema sanitario canario, te das cuenta de que el sistema sanitario canario, en número de camas públicas por 1.000 habitantes, estamos los 15 de las 17 comunidades autónomas. Pero es que en quirófano estamos también los 15 o los 16. Tenemos pocos quirófanos. Pero fíjate qué curiosidad. El rendimiento de cada quirófano público anualmente somos los quintos de España en rendimiento. Entonces, ante esos datos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es hacer más quirófanos, hacer más camas hospitalarias, tener un personal suficiente para cubrir todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que ha hecho la política en Canarias, la política sanitaria, desde hace más de 30 años? Apostar por la privatización. Claro, no hacemos nada. Es que a la gente no le queda otro remedio si quieres escapar. No, pero ya no es que tú tengas que buscar un seguro privado, que eso es otra historia, Es de que de los propios presupuestos de la sanidad pública se está dando dinero a la sanidad privada. Claro. En este momento, ¿cómo se llama? Madrid y Canarias son las comunidades autónomas más privatizadas de toda España. Y te puedo dar unos datos que son clarísimos. El incremento de privatización que ha tenido Canarias, que es la primera en incremento de privatización, ha sido del 32.3%. ¿Tú sabes cuál ha sido la media nacional? ¿Cuál? 14%. Nosotros el doble. El doble, en los últimos años. Tremendo. Pero es que, si tú analizas que Oye, es que me estás diciendo un SOS total, por Guillermo. Supuesto. Pero por supuesto, es como si estuviésemos navegando, ignorando cuál es el estado del mar donde estamos, ¿no? O sea, sí, pero de todos estos datos que te estoy dando, hay una cosa que está clara cuando hablamos de la gestión de la sanidad. Desde hace más de 30 años se ha apostado por la privatización. ¿Cómo? Pues no haciendo centros de salud, no haciendo hospitales, etcétera, 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 etcétera. Si nosotros en 30 años, en vez de mejorar
hemos empeorado nuestros índices. ¿Qué quiere decir? Que ese método de gestión no funciona. ¿Por qué seguimos entonces así? Total. Guillermo, se nos fue el tiempo. Estamos Perfecto. mirando con ese retrovisor hacia atrás. Es que todo encaja. Es que es la misma historia hace 30 años. Es Sí, tremendo. sí. Guillermo, te llamo otro día y seguimos hablando del asunto, ¿te parece? Cuando tú quieras. Venga, un abrazo. Un abrazo. Chao, adiós, chao. Hasta luego. Bueno, pequeño alto en el camino, que nos vamos con un poquito de publicidad antes de pasar a ese momento, ese minuto de reflexión que hoy se lo dedicamos a Clint Eastwood. El Rompeolas con Javier Rodríguez.